Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más. Abrimos de nuevo esta ventana a la actualidad, al debate, a la información, a los asuntos que son noticia y muy importante a la opinión diversa, distinta, desde diversos prismas y que hoy pertenece a 4 grandes analistas que me acompañan y que se sientan alrededor del braserillo. Antonio González Jerez, periodista de ABC, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Antonio Llán, profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Don Javier Gil, buenas bienvenido. noches. Analista político y también jurista y también gran analista de los asuntos de actualidad, Nacho Andaria. Mi querido Nacho, buenas noches. Pues buenas y santas noches, igual que decía en su día el Butano. Hoy vamos a hacer balance, queridos amigos, y resumen. Vamos a cerrar temporada en el braserillo con la llegada del verano. Paramos estos meses, nos tomamos un descanso, un respiro para regresar, si lo quieren los jefes y la salud, con fuerzas renovadas y con muchas novedades a partir del verano, después del verano. Y es por ello que hoy quería que parte del equipo de tertulianos, de colaboradores, analizaran lo que ha sido un año de vaivenes políticos, desde que echó a rodar esta temporada aquí del braserillo a finales de septiembre de 2023, y en la que hemos tenido elecciones municipales, autonómicas, europeas, las guerras de Ucrania que continúan, desgraciadamente, la de Gaza. Aquí la bronca permanente en el Congreso que ha subido preocupantemente de tono. Las cartas del presidente, acuérdense, entre medias, presuntos casos de corrupción que han salpicado a las esferas del poder político de este país. Por ejemplo, el denominado caso Koldo o el caso Ábalos o el caso Ayuso. De eso vamos a hablar enseguida, pero estamos un poco desengrasando ya la temporada, hay que hablar de otras cosas, estamos en plena Eurocopa. Yo creo que, Antonio, tú que eres muy futbolero como todos, como Javier, como Antonio, como tu otro Antonio y como Nacho, veo muy bien a España. ¿Tú cómo la ves? España hace un fútbol ibérico con garra, le pone voluntad y tiene desborde. La furia roja. Y tiene juventud, además. La furia roja la llaman. Y no hace gilifútbol de eso de un pasecito, 500 pases horizontales. Son gente que va muy hecha para adelante. Bueno, y me encanta el juego de España. Se está criticando incluso desde Alemania, claro, ahí, eso es lo que tenemos ahora entre manos, que es una selección muy juvenil, inexperta, ya, pues es la que menos goles ha recibido, uno en propia puerta nada más, y la que incluso más ha marcado más goles. Ha metido una barbaridad, siempre ha marcado. Más ha metido. Las 2 grandes goleadas ha habido. O sea que de inexpertos nada, ¿no? Es que la inexperiencia en esos niveles no me parece. O sea, que un chico de 16 años como Yamal pues esté siendo un figura, pues no es una cuestión de inexperiencia. O sea, se juega o no se juega. Y aquí se juega. Sí. Yo diría que España no especula, que eso ya es mucho. En el último partido que tuvimos con Georgia, ya íbamos ganando, después de remontar ese sorpresivo 0-1, y España siguió atacando. No es como otros equipos que especulan, sí, bueno, ya vamos ganando, vamos a contener. No, siguió. Y si en lugar de 4 hubieran sido 6, que hubiera sido lo más justo, pues claro, 6, ¿no? Y eso es lo que más me gusta. No te conformas con el resultado y vas a por más. Van a por más, porque tienen juventud y tienen brío y tienen ganas y tienen las pilas puestas. A ver, este programa también en la redifusión, incluso el fin de semana, estamos en la semana en la que España se va a ver con la anfitriona de la Eurocopa, será el viernes, estamos haciendo el programa antes. Javier, tú no eres muy futbolero, pero te estás viendo todos los partidos. Pues incluso sí, me han dicho que te pones alguna bufanda, incluso en verano. Yo la bufanda que me pongo siempre va a ser la de España, claro que sí. Pues bueno, yo, como bien dices, tampoco soy muy futbolero, pero bueno, mi familia sí lo es. Sí, tu padre fue árbitro, por cierto. Árbitro de fútbol con la única medalla del Colegio de Oro, del Colegio Castellano de Árbitros de Fútbol, don Genaro Gil. Sí. Claro. Bueno, pues yo lo que veo y lo que me cuentan también la gente que sabe es que es un equipo bastante versátil, es un equipo que no juega de una manera o de otra, sino que según el juego del equipo contrario puede cambiar su manera de hacer. Y creo que eso es lo bonito, y creo que tenemos que seguir así. Y ojalá podamos seguir adelante en esta Eurocopa y dentro de 2 años el Mundial. Nacho. Pues al hilo de lo que estés diciendo, yo creo que España es un equipo, aparte de la juventud que tiene, ha cambiado el estilo que siempre hemos tenido del tiki-taka y del balón para atrás. Somos muy verticales, tenemos gente muy joven, el entrenador que hay ahora pues los conoces de cuando estaban los sub-21, entonces es una prolongación más. Yo creo que tenemos una selección de futuro con una historia muy importante, donde creo que España será campeona del mundo. ¿No? Hablando de jóvenes, Nacho, vamos a volver al cotarro.
Tú el otro día, fuera de antena, decías que te preocupaba la situación en Francia después de las elecciones, ¿no? Hemos conocido, este fin de semana ha habido elecciones en una primera vuelta, ha ganado la ultraderecha, seguido de la ultraizquierda, la gente de Macron desaparece. Es una primera, pero no nos vamos a enrollar mucho en esto porque es un tema internacional y tenemos temas nacionales que tocar aquí en el Braserillo que son bastante calientes. He leído titulares en los que se afirma contundentemente que son los jóvenes los que están votando en Francia precisamente a lo que se denomina desde algunos medios, yo nunca he nombrado ultraderecha, que es un poquito más, partidos más a la derecha que a la derecha, pero vosotros podéis definirlos como queráis. También creo que es una falta de respeto a los votantes, ¿no? Total. El insulto que... No, ojo, a los votantes de la ultraderecha. Oye, el pueblo es soberano, Nacho. ¿Qué está pasando en Francia? Porque me dijiste, me preocupa mucho la situación de Francia porque Macron ha dicho, no sé si será para calentar las elecciones, que podría haber una guerra civil incluso. De momento hubo muchos disturbios en la calle, se volvió a quemar París, ardió París otra vez. ¿Qué está pasando? Hombre, ha subido la participación en Francia, ha subido un 60 y tantos %, pero yo creo que se va a hacer un frente popular y creo que el salir el grupo de extrema derecha, efectivamente hay un movimiento de una desafección, fundamentalmente la gente joven, hacia la política o hacia los propios políticos, toda vez que los políticos no saben llegar, no saben transmitir ese mensaje, hacen un mensaje muy ególatra y hacer un mensaje muy yoyista, muy para mí, muy para mí. Yo creo que habría que buscar una socialdemocracia mucho más aperturista, donde diese más el estado del bienestar para saber que esto no es una historia del pasado, sino también es una historia de presente y de futuro. Muy breve, Antonio, ¿qué está pasando? Porque los jóvenes y no tan jóvenes están votando lo que están votando. Y eso es lo que yo digo que es respetable. Claro, decimos siempre que el pueblo es soberano, ¿no? Claro. Siempre lo sabemos decir cuando llegamos a unas elecciones y eligen lo que dicen. Entonces habría que preguntarse por qué eligen lo que han elegido. ¿Por qué? ¿Quién ha fallado? Los que no están no han fallado, han fallado los que están. Entonces, y todo eso se ha derivado en una sociedad de confrontación. Antonio, Bélgica y Francia son los que tienen el mayor número de inmigrantes en Europa. Claro. España va a camino de ello. ¿Por qué los políticos que en ese momento estaban en esos países no han atendido lo que se supone que socialmente reclamaba el votante? Que el votante es el que decide quién pone a cada cual en cada país. Ya está, no hay más. Y no hay más Antonio, historia. muy breve, por favor, Muy muy breve. De todas formas, como el sistema francés es de segunda vuelta, Sí. el pescado se puede vende darse la vuelta. en la próxima, ¿no? Y en la próxima, el triunfo de Le Pen, de la ultraderecha o de la derecha, dependerá muy mucho de lo que haga el Partido Republicano de Sarkozy. O sea, si los republicanos se votan con Macron en el bloque de izquierdas, pues ganará el bloque de izquierdas. Y si los republicanos deciden votar a Le Pen o abstenerse, es posible que gane la ultraderecha. Bueno, Antonio, pero tú y Nacho lleváis muchos años en esto y tú también, Antonio. Podríamos decir también que es ultraizquierda Sí, en algunos... sí, ultraizquierda. O sea que... No, es que no, Mélenchon precisamente tiene un problema en el bloque porque a los ultraizquierdas no les ha querido dar cancha. A ver, Javier. Bueno, Mélenchon en algún momento determinado él ha dicho Comunista. que ha sido marxista, que es marxista, con lo cual es ultraizquierda, lógicamente. No. Sí, bueno, vamos a ver. Marxismo no es ultraizquierda. El marxismo Ultraizquierda. Ahí entras en un lado y en otro. Lo que el marxismo dice, entre otras cosas, que tiene que haber una dictadura del pueblo. Eso yo me parece que es ultra, por ejemplo, más viejo ¿no? que la Dana, ¿eh? Entonces, la lucha de clases, todas esas historias. Claro, por eso, a mí me como parece hay que que releer, la hay evolución, que releer el de la marxismo. izquierda pueden Claro. ser los partidos socialdemócratas, pero en ningún caso Mélenchon, que es un hombre de extrema izquierda. Lo que quería decir con respecto a la pregunta, y es que creo que ha fallado. Pues mirad, lo que ha fallado es que los partidos tradicionales europeos llevan muchos años viviendo en lo políticamente correcto. Cuando en ciudades francesas como Marsella hay un 68% de población no francesa, entonces la gente, el francés, la persona que ha nacido en Francia dice, ¿qué está pasando en mi ciudad? ¿Esto quiere decir que la inmigración sea mala? No, para nada, la inmigración es buena y la necesitamos. Ahora, lo que hay que hacer es controlar la inmigración y lo que hay que hacer además es que esa inmigración que venga hay que asumirla, tiene que incorporarse a nuestra sociedad. Lo que no podemos hacer es que venga esa inmigración,
como ha pasado en Francia, y cree esos guetos en los banlieues, en los barrios franceses, y eso es lo que ha impulsado el voto a la ultraderecha. De convertir a un país en otra cosa. En cualquier caso, en lo francés hay dos conceptos que han funcionado a la hora de incitar al voto en cierto sentido, ¿no? Que es seguridad e inmigración. Claro, son los dos conceptos que han movido la emoción. Es que son fundamentales. Oye, vamos al pescado español. Venga, vamos a ver. Por ejemplo, antes en la introducción hablaba de los casos, presuntos casos, que aquí tenemos dos juristas, de corrupción en nuestro país. Vamos a ver. El caso Koldo o caso Ábalos, que antes de irnos de vacaciones escribe un capítulo más. El diario El Mundo ha publicado que el exministro Ábalos disfrutó de un chalet de lujo en Cádiz, vinculado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Es curioso que no se den explicaciones de por qué este señor, el señor Aldama, que se dedicó en la pandemia a suministrar mascarillas, entre otras cosas, aparece en todos los charcos, en todos los guisos. El caso es que el caso Koldo, no olvidemos, asesor en el Ministerio de Fomento, mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos, a su vez Ábalos, mano derecha del presidente del gobierno Pedro Sánchez, secretario de organización del PSOE, va a seguir, nos tememos, después del verano, escribiendo muchos capítulos. Antonio González Jerez. No sé, hay una cuestión de inicio que es fundamental. ¿Dónde estaba Ábalos y dónde está ahora? Porque se descubrió una trama, es que no tiene más historia. Fue el segundo, por decirlo así, del partido y ahora resulta que es un defenestrado. Pues porque, lógicamente, estaba al mando de determinadas cuestiones y hemos, a lo largo de estos meses, descubierto o conocido de muchas situaciones, desde esta que comentas tú del chalet, hasta la famosa visita de Delcy, la ministra de Venezuela, con las famosas maletas, que el propio Koldo dijo que, no, claramente, unos decía Ábalos que no sabía, eso de las maletas no sabía. Bulos. Y Koldo dijo 3 grandes y 3 pequeñas. Y otras cosas más que no estoy autorizado o no voy a decir por nada del mundo. Es decir que... Bueno, que blanco y Antonio, Chicote, que es un compañero tuyo del diario ABC, que además yo tuve la suerte de formar parte de lo que este periodista es hoy, ha denunciado en televisión también, en varios medios, que ABC fue una de las víctimas del equipo de Ábalos porque pidió que se le retirara la publicidad institucional al diario ABC. De eso vamos a hablar luego, porque también que Pedro Sánchez esté ahora con esta ley diciendo que va a revisar todo, a ver, se está hablando de libertad de prensa y eso es bastante sagrado en una democracia. Caso Koldo, Antonio. Pues en el caso Koldo ahora hay un chalet. Muchas especulaciones y pocas verdades así muy claras, ¿no? El chalet, me supongo que Ábalos querría irse de vacaciones a Sotogrande y alquiló un chalet, que luego no sé si ocupó. Pero claro, si se le alquiló un comisionista, presuntamente... Bueno, ¿y tú qué sabes a quién alquiló el chalet? Eso es lo que dicen los papeles de la UCO. Yo lo que quiero saber es si él no pagó nada por alquilar el chalet. Él dice que lo pagó. De la pandemia, los únicos que podían circular por el mundo mundial de este país eran Koldo y compañía. Además, sí que era una cosa tan evidente. Los únicos que circulaban y haciendo negocio. Mucho jeta circulando por este país durante la época de campaña. Y mascarillas vendió Koldo y otros que no eran Koldo. A ver, lo voy a recordar, voy a actualizarle a Antonio Illán. El exministro y el socialista, recordemos, José Luis Ábalos, que se le apartó, se le solicitó su acta de diputado, que sigue disfrutando en el grupo mixto, en el Congreso, y disfrutó de esa casa en Cádiz vinculada a Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo o Ábalos, como lo quieran llamar, y lo coincidente es que en esas mismas fechas Pedro Sánchez lo apartó del PSOE, Javier Gil. Bueno, a mí lo que me llama la atención es como un señor cuyo trabajo anterior había sido portero en ciertos establecimientos de hostelería, ¿no? Pues resulta que en tan poquitos años no solamente disfruta de esta casa, sino que tiene casas en Benidorm, tiene casas en Andalucía, tiene casas aquí en la provincia de Toledo. A mí me gustaría que me contara, ¿no?, el truco para poder ganar tanto dinero. Yo creo que lo que ha pasado con el señor Koldo es que al final en un partido político como es el socialista, que es una víctima en cierta parte de este señor, también es una víctima, pues es un cara que al final ha entrado ahí, ha convencido a 4
de que le hicieran caso y al final pues ha salido el tiro por la culata. Ojo, pero es verdad. Eso es un partido que toma decisiones. Antonio, es verdad, tiene razón Y Javier Gil. Claro. Ha dicho. Pero si es que jetas se le apartó. hay en todos los partidos. Se le apartó. Es que en el Partido Popular hay gente que se ha ganado 2 millones vendiendo mascarillas en una Nacho. comisión con Quirón. El PSOE cuando... No sé por qué, porque las explicaciones no se han dado tampoco. Pero el hecho es que retira Ábalos en un momento del gobierno, quiero decir, y eso es un presidente que tiene lo que hay que tener para Pero hacerlo. ¿me puede decir, por favor, es que no lo sé? Cuando salta el asunto ese, le piden el acta de ¿Me puede diputado. decir quién ha ganado 2 millones de euros vendiendo mascarillas del Coño, Partido Popular? el novio de Ayuso, por El ejemplo. novio, perdón. Date cuenta que lo que estás diciendo es una acusación y no ¿Sí? está acusado de nada, pues ¿eh? sería- No, está. Como que no, Es pero que si él ha, declarado, él se ha Ahora, declarado ten culpable. cuidado porque aquí los señores en su abogados... negocio entonces era el novio de Ayuso. Nacho, caso Coldo. Cuando hacía su negocio, era entonces no, era... no, yo no sé, claro. yo como Resume el caso No, Coldo. no, venga. no, es que eso es muy importante. A ver, Resume. Eso es fundamental. Alberto. Dejarle a Nacho que resuma el es caso. fundamental. Primero, tenéis una obsesión con lo Coldo, es decir, está su judice, todavía no hay nada. Está su judice ahora mismo. Que efectivamente los periodistas, es decir, no voy a matar al mensajero, está claro, yo no soy de los que mato al mensajero, pero creo que a veces la prensa igual que se Bárcena excede. estaba su Efectivamente judice y estaba colgado el existen unos pino. indicios que lógicamente tendrán que acreditarse. ¿Qué hizo el partido? Pues como consecuencia de una mujer, igual que la mujer de Alcésar, normalmente serlo, sino parecerlo, pues lógicamente se le dice, ¿quieres presentar el acta a la división? Pues se lo hace, punto. Que lo que decía anteriormente Antonio, el partido sí demuestra esa honestidad y esa ética que debe existir en los Pero militantes. habrá que saber Entonces, en quién el se caso de benefició Coldo, más pues, también, hombre, o Coldo, más gente se benefició. Aparentemente, por lo que dicen, era el testaferro, entre comillas, de un grupo de personas que podría estar las supuestas personas que estén imputados o en investigados. Ábalos no está investigado. El único que está investigado es Aldama Vale, y Coldo. para. Y con respecto a lo que decís del chalet, pues bueno, pues legítimo Bueno, que puede tener. pero que es pasa? una cosa más. Que Bueno. porque seas del PSOE no puedes tener, no puedes alquilar un chalet o lo que sea. ¿Quién sabe si es de los fondos o no? Vale, A lo mejor Nacho. tú tienes un Pero chalet ahí a tu forma de casa. cómo alquilar Nada, el se ha chalet. un venido momentito, aquí con Nacho, Javi. pero forma. creo que hay muchas los preguntas métodos. que se está haciendo y han existido y muy pocas respuestas sobre las operaciones del exministro Ábalos, que llegó a tener todo el poder también en el PSOE, fue secretario No, de no, organización no, de te los confundes. socialistas. Hombre, Que secretario no, de organización. Hombre, secretario de organización. espera. Si el que hacía Oye, de secretario de organización era Alfonso Cerdán. Espera, que no he Pero terminado. bueno, He dicho el cargo todo el que tenía, poder ¿cuál durante, era? todo Eso el poder decir, durante la Nacho. pandemia lo tuvieron varios ministerios, pero desde su Ministerio de Fomento y Transporte se tuvo también mucho poder en las decisiones y operaciones que se llevaron a cabo durante la pandemia. Pues tendría Porque más eso el de es así. economía. Bueno, pero Tendría espera más que el de os va a sanidad, gustar los de dos. transporte, que la apoyaba Que el os va a transporte. gustar, que os va a gustar el tema. Enfrente está el caso, precisamente, en el PP, o mejor dicho, en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el caso de la pareja de Ayuso, que ha tenido muchos titulares también. Lo decía antes, los casos de la temporada son todos ellos vinculados a personas afines cercanas a políticos con bastante poder. No nos olvidemos de un caso que está en investigación y que vincula nada menos que a la mujer de Pedro Sánchez, la esposa del presidente del gobierno, a las que se le vincula presuntamente y según la acusación al tráfico de influencias. El otro caso es el de la pareja del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que digamos es la contestación, la referencia que tienen los políticos socialistas, sus satélites mediáticos y muchos tertulianos cuando le preguntan por el caso de Ábalos, ¿no? Y viceversa también, que también lo hace el PP cuando tiene que contestar precisamente sobre el tema de Ayuso. Parece que también antes de irnos de vacaciones alguna brasa del braserillo político queda encendida porque la pareja de Ayuso se va a sentar ante la jueza acusado de fraude fiscal, que era por lo que este caso tomó protagonismo y relevancia con la duda de si se alcanzará un pacto, mientras que desde el PSOE señalan ahora, por ejemplo, que la pareja de Ayuso pagó 500.000 euros al director de la empresa de salud Quirón Prevención, ya lo ha dicho antes Antonio Illán, tras lo que denominan el pelotazo de las mascarillas, ¿no, Antonio? O sea, así lo denomináis. Sí, es que de esto sé lo que dice la prensa y también para fiarse con perdón de la prensa. Aquí teniendo Oye, a un no periodista sigas de por la ese prensa. lado. Es el producto, Por- yo creo que es más democrático porque a nadie lo obligan a conectar Pero con un bueno, canal, en este leer caso, un periódico. En este caso sí Somos hay los más una cosa- democráticos. En este caso sí hay una cosa cierta, Sí. y es que el propio sujeto se acusó a sí mismo, se autoinculpó, como dice el jurista Andarias, de 2 delitos de fraude fiscal. O
O sea, eso es evidente. Vale. Que después había más cosas por debajo y compran Ya. pisos o Pero los venden la o cuestión tal, está en que no lo sabemos. ese supuesto fraude lo propició... ¿Cómo que supuesto? Si se ha autoinculpado bueno, él. Sí, se ha autoinculpado, pero sí. eso lo propició su actual pareja, es decir, la ¿Y presidenta quién de la está Comunidad hablando de la pareja? Si Pero estamos ¿cómo que no tiene hablando- nada que ver? O sea, no estamos es lo hablando mismo de Alberto, conseguir no de la pareja. un negocio fraudulento porque medie a alguien directamente, aunque haya nadie ha ocurrido dicho antes. que- Es que nadie ha vamos, es que dicho eso que es mediara de... la pareja. Eso es igual, Nadie ha dicho que ¿entiendes? mediara la Y por pareja. cierto, la utilización, así por casualidad, de la información, desinformación, por parte del Estado, del Gobierno. Coño, si es que el primero que la O utiliza sea, qué casualidad, es el que qué la mano casualidad derecha- que dan a conocer la mano derecha de la pareja violando utiliza la información el secreto y quiere engañar de los a la datos gente. No hablen los dos personales. a la vez, Antonio. El secreto de los datos personales casualmente lo desvelan. No, O sea, no, pero lo ¿quién- conocían quién así lo por desvela? casualidad, porque no sé, llegó allí por ciencia infusa y llegó la información. quién lo Eso es desvela? utilizar El fiscal de manera general del fraudulenta. Estado. No. Es que No, lo el fiscal desvela general más. del que es Estado, así. porque lo ha Desvela dicho él Miguel mismo. Ángel Eso fue- Rodríguez y engaña. No, eso Vale, fue tan Antonio. descarado que no Javier, tiene base. Javier, Nacho, muy rápido. Bueno, venga, yo vamos allá. creo que aquí hay una diferencia. Un señor que ha utilizado dinero público para ganar dinero y otra diferencia es un señor que ha defraudado a Hacienda, ¿vale? Vuelvo a decir que son presuntos los dos, ¿de acuerdo? Presuntos los dos. Si los dos hubieran cometido el delito, uno... ¿Cómo que no? si se ha De declarado momento, culpable. hasta que Venga, no haya venga. una solución, Vamos con ello. hasta que no haya una solución administrativa o judicial, son presuntos, ¿de una acuerdo? formalidad. Uno que ha robado al resto de los españoles, otro que ha dicho que no ha presentado su declaración de la renta o de seguridad o lo que sea. No es lo mismo. No es lo mismo, está claro. Y segundo, es un señor que cuando el novio de la presidenta de Madrid es un señor que cuando hace esto ni siquiera conoce a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, que el Partido Socialista diga el caso Ayuso, yo lo entiendo desde el punto de vista del marketing, que para eso sois buenísimos. Un momento. Salió ella el primer día Vale, a espera, decirlo. Nacho, yo te voy a Hizo dejar. ella suyo el Antonio, caso. déjame que tengo que poner un tiene ver vídeo. que- Dejarme. Que fuera en ese momento Jerez, esa pareja para que lo cometiera antes de conocerse. Jerez, déjame hombre. que tengo que poner un vídeo. Muy sencillo de entender. A ver, la novia de. Perdón, la pareja, el novio, la persona que tiene esta relación sentimental con la. Es que a mí me duele hablar de estas cosas, tanto incluso de la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Es que tenemos que vincular a personas que no tienen nada que ver en la política, pero hemos dicho que esos casos están así. Bueno, ha pedido la pareja de Ayuso que el Tribunal Supremo investigue al fiscal general del Estado por el desmentido de un bulo. La representación, los abogados de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que es cierto que ha admitido, como está diciendo Antonio Llán, ha admitido, entre otras causas, irregularidades con Hacienda. Bueno, pues la pareja de Ayuso acusa de que hay indicios de revelación de secretos por parte de nada más y nada menos que don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Isabel Díaz Ayuso no se ha cortado en calificar al fiscal general del Estado y al presidente Pedro Sánchez de la siguiente manera. Que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo. Desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente, un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno para Sánchez tener hoy, como hace con todo lo demás, ese minuto, en una entrevista de esta mañana que ha sido de vergüenza. Y lo que ha pasado es que los medios de comunicación no tendríais que tener un solo dato sobre un señor que se está defendiendo de una inspección fiscal que ha sido troceada y se ha soltado por todos los medios de comunicación, vulnerando su derecho a la defensa con un atropello absoluto contra un ciudadano por ser la pareja de un adversario político. Por esto, el fiscal general del Estado debería dimitir. Y otro escándalo es que a los 3 días el abogado general del Estado, que no tendrá temas, lo primero que hace es meterse en esa inspección y, como se ha visto, se han ido mandando WhatsApps, han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante ni que una inspección fiscal haga algo como esto. Pero ya te digo que intentan emponzoñar el señor presidente del Gobierno, que es una montaña gigantesca de fango,
empieza la semana echándose fuego y esparciendo fango él a todos los demás para intentar equiparar cuestiones que nada tienen que ver, y él no da una sola explicación. Pues se ha despachado a gusto. Vamos a ver, es cierto que dice, podemos compartir que Isabel Díaz Ayuso dice una persona que es totalmente anónima. Todo el mundo conocemos inspecciones fiscales a gente cercana o no tan cercana, o gente popular o gente no popular, bueno, que se quedan ahí y no se publican. En este caso sí que se ha publicado. Al igual que se publican también las cosas sobre la mujer del presidente Pedro Sánchez, presuntamente vinculada a lo que se está, por la acusación de Manos Limpias dice que es tráfico de influencia, pero claro, es la mujer del presidente del gobierno. Este señor es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego, si ya hay una relación entre la Comunidad de Madrid y este señor, eso lo decidirán los fiscales y los jueces. Pero Nacho está todo el día entre fiscales, ¿no? Y entonces nos puede dar una idea de qué va a pasar con este caso. A ver. Yo, respecto a lo que te ha dicho esta ciudadana que ha hablado, porque ha hablado como ciudadana, la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, ha hablado como ciudadana, no ha hablado como presidenta de la comunidad. También tienes razón. Porque para hablar como presidenta no utilizaría la terminología que ha dicho, la falta de respeto al presidente de gobierno. En segundo lugar, creo que partimos de un error. La defraudación fiscal es como consecuencia del mismo aprovechamiento que decir de coldo, de la venta de mascarillas. El señor, Amador, como se llame, sí, este señor ha sacado un beneficio económico como consecuencia de eso. Ante esta situación, él declara en Hacienda, porque tengo una sociedad, estoy perfectamente. Luego partimos de un hecho de las mascarillas. Cuidado, que este señor no se dedica a la construcción. A ver si dejamos esto, que este no es un señor que vende pescadillas. Me explico, ni ladrillos. Este señor se dedica a temas de mascarillas, de laboratorios para vender a los hospitales. Y lógicamente declara. Entonces, llega Hacienda y le llama al fiscal como consecuencia de la cantidad pasada a delito. Al pasar a delito, este hombre intenta hablar con el fiscal. Habla, mire usted, me da un inculpo, llama al abogado y se mandan distintos correos. Como consecuencia de esto, el supuestamente jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid lanza un bulo. Entonces, lógicamente, el fiscal general del Estado no puede permitir que ese bulo atente a la fiscal que está llevando el caso en el sentido de que ella ha llegado a negociar. No, usted ha venido a negociar conmigo, yo no he ido a negociar con usted. Usted está reconociendo, como decía Antonio, se está autoinculpando. Y ahí se monta... Y la revelación de datos, Nacho... Ese no es el orden. ¿Pero qué revelación de datos? Arremete porque el fiscal revela esos datos, hombre. Ese es el orden. Y Javier lo ha explicado muy bien. La diferencia está en que tú tienes un negocio particular y luego lo declaras legalmente o no declaras. Es un riesgo tuyo. Otra cosa es utilizar dinero público para hacer tus negocios, que es totalmente distinto e inadmisible. Es así. ¿Cuántos casos puedes llevar tú en tu despacho, además que es de reconocido prestigio, y así lo afirmo yo, que lo es? ¿Cuántos casos puedes llevar de fraude fiscal de clientes tuyos? Pues muchísimos. Muchísimos. ¿Cuántos de ellos salen en los periódicos y cuántos de ellos el fiscal general del Estado se preocupa en que salgan en la prensa? No, el fiscal general no se ha preocupado. Ninguno. Qué casualidad que es el único ciudadano que se ocupa, el fiscal, de hacer público. No hay otro que a lo mejor hay otros con una mayor cuantía. A lo mejor hay otro con una mayor cuantía. Se ocupa de los fiscales. El fiscal general del Estado está al servicio del presidente del gobierno, porque así mismo lo dijo el presidente del gobierno. ¿Cómo va a estar al servicio de la fiscalía del presidente del gobierno? Es que estas mismas palabras lo dijo el presidente del gobierno. ¿Quién nombra al fiscal general del Estado? Si es que la culpa la tiene el fiscal. El fiscal, si actuara de otra manera, sería respetado, pero si no actúa legalmente, no va a ser respetado. Señores, Antonio, déjame, vamos a escuchar al presidente del gobierno. Secretos. No se escucha. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha defendido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como dice aquí Nacho Andarias, no debe dimitir y que ha hecho lo correcto. Yo creo que la semana pasada fue una gran semana para los acuerdos, tanto en España como en Europa. Y así lo siento. Después de 5 años, casi 6 años, el Partido Popular incumpliendo la Constitución, pues volvieron al acuerdo, volvieron al cumplimiento constitucional. Y yo creo que esto es muy bueno. 1, los jueces ya eligen a los jueces. Es así. Las propuestas que se envían al Congreso de los Diputados no los eligen los grupos parlamentarios. Son propuestas que inicialmente vienen de los jueces
Lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido precisamente, con este acuerdo, despolitizar la justicia y el secuestro de la justicia en el que tenía asumido el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España. Pero el origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, esto enciende mucho. No vean ustedes la que hay aquí, liada. Me tengo que ir a policía. Luego vamos a seguir. Si luego viene, mira, chicos, viene luego la amnistía, viene el Consejo General del Poder Judicial. Aparece Zapatero, Felipe González del PSOE, bueno, Renovación. ¿Has leído la entrevista de Felipe en el ABC o no? Sí. Va a hablar sobre esa noticia de su periódico. Antonio, que puede ser una Antonio, ha voz dicho lo más mismo autorizada. Pedro Sánchez que tú antes. Ha dicho, ¿Sí? no debe dimitir, Ay, no debe dimitir el fiscal general de Estado. Pero claro, dice aquí Javier Gil, dice, tiene todo el apoyo del gobierno, pero no tiene el apoyo de los jueces, ¿no? Ni de los propios Ni fiscales. de los propios Claro. fiscales, Antonio. Como que tú has ¿Quién ha ido a dicho que no? preguntar a todos los fiscales. Hombre, Los perdona, está haciendo fiscales rueda del de Tribunal prensa. Supremo, Claro, los fiscales vale. de las comunidades autónomas, los fiscales de las asociaciones Para la mayoritarias. cita, para la cita, como decía un famoso reportero. Enseguida continuamos, no se vayan, con el braserillo puede pasar cualquier cosa, está muy caliente. Sé que es momento de abrir o de poner en marcha el ventilador, por eso estamos en el último programa. Y en esa parte de la entrevista se la dedicamos hoy a Antonio Illán, a Nacho Andarias, a Antonio González Jerez y a Javier Gil, que van a seguir analizando lo que ha sido un año incluso de legislatura, porque estamos ahí resumiendo todo lo que ha sido este año también en el braserillo. Enseguida aquí en su televisión cercana. Bueno, estamos en el último braserillo de la temporada, con Nacho Andarias, con Antonio Illán, con Antonio González Jerez y con Javier Gil, ¿no? Todos ellos analistas de la actualidad, que hablan de todo, saben de todo, están bien informados y opinan de verdad, bueno, saben de casi todo. Y opinan, evidentemente, de una manera muy diversa, porque el braserillo pues nos mueve esa libertad también de que aquí opine cada cual lo que desee. Por eso tenemos... Yo siempre digo que tenemos tertulianos de distintos pelajes, ¿no? de distintas sensibilidades, y como antes decía Nacho, del Madrid y del Atleti también, ¿no? Y en esto del tema Ayuso y de Koldo, pues han visto que hay pues opiniones encontradas, y así es que están los bares, y así está la situación en el país de la tertulia. Es así, ¿no? Y el lío del Consejo General del Poder Judicial, pues es otra cosa más, el Consejo de los Jueces, el poder de los jueces. ¿Se acuerdan que el PSOE decía que el PP tenía secuestrado ese poder judicial que estaba bloqueado, y que el PP decía que lo que quería el PSOE es decidir qué jueces tenían que estar en ese Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues a última hora, y antes de marcharse todos a la playa, hay acuerdo, hay pacto y acuerdo entre PSOE y PP para renovar ese Consejo General del Poder Judicial, que también ha provocado reticencias y desconfianzas en las izquierdas. Socialistas y populares han cambiado el tono en los últimos días, y eso provocó los celos de Sumar, de Podemos, de Esquerra Republicana, de EH Bildu e incluso de Vox, que muestran sus reticencias por este, digamos, acercamiento de posturas entre el PP y el PSOE. Creo que podemos ver el vídeo de esas reticencias, porque nada mejor que los propios políticos se pongan a ellos como se tengan que poner, pero ¿lo podemos escuchar ahora, Ricardo? No, tenemos... Sí, bueno, pues no, lo vemos luego, vale, de acuerdo. Primero vamos a ver otro corte, otro vídeo que tenemos sobre cómo podemos comprobar que todo ha pasado ya, se ha diluido. Ya Feijóo y Pedro Sánchez ya han tenido un encontronazo en el Congreso después de ese pacto. Antonio, tú te has quedado con algo que antes hemos puesto del vídeo de Pedro Sánchez, de esa entrevista de Àngel Barceló en la SER, que le ha hecho hace pocas horas
Pedro Sánchez. Una ¿Te has quedado con la frase? frase enigmática. Vamos, que los jueces eligen a los jueces. Enigmática frase. Sí, es decir, los jueces eligen a los jueces. Y los hosteleros eligen a los hosteleros. Sí. Entonces, bueno, es decir, vamos a ver, Y la señor patronal presidente del gobierno, si eso es cierto o no es cierto. Y la Es el quid de la cuestión. Y la patronal del turismo elige también a su... Pero es que además, con esto de los jueces, que es cierto que se tenía que haber resuelto mucho antes, pero bueno, ha llegado en este momento, pero lo que a mí me da más pena es que nos hemos convertido en un país permanentemente tutelado por Europa. O sea, ¿no somos ya un poco mayorcitos para solucionar nuestros problemas de manera civilizada? Últimamente Europa, pero es que no es así, Antonio, por eso Europa tiene que estar tutelándonos continuamente. ¿Quién pidió la Chicos, tutela tenéis de que hacer Europa? esto así, de esta manera y demás. El PP, que no quería hacerlo pero directamente. diré que afortunadamente estamos tutelados en cuestiones como esta. Por un lado es una pena que sea así, pero por otro lado es una suerte. O sea, que si una cuestión tiene las dos visiones. A ver qué os parece. Somos europeos. Aunque y hay otra que pero tú que eres de la prensa. También somos soberanos, para resolver nuestros problemas. Cuando las leyes sobre la financiación de la prensa de nivel europeo las queremos hacer propias, hay gente que no le gusta, ¿no? No, a la prensa no le gusta. Bueno, es que... o sea, somos europeos a cachos. Antonio, yo creo que partimos de un error. Es decir, tú no crees en Europa. Pero vamos a ver. Tú date cuenta que nuestro país es Europa. Nosotros somos un Estado federal de Europa. Te he dicho que afortunadamente Europa nos tutela en esta cuestión. Claro, afortunadamente. Es que diciendo que tenemos, no, pero es que nuestro país es Europa. Entonces, ha llegado, como dice anteriormente Antonio, ha llegado que el Partido Popular tenemos que darle la enhorabuena y las gracias de que por fin ha respetado la Constitución. Eso es lo positivo del Partido Popular. Lo no positivo, o sea que me está diciendo que es como el PP es como Bildu, socio del PSOE que no es constitucional. O sea, me está diciendo eso. Durante 5 años, el gobierno del Partido Popular porque como no es partido de Estado, estaba mareando la perdiz. No sabemos la razón y el motivo, como deslegitima todo lo que a él no le convence. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que al final se han dado cuenta que ha dicho, oye, tenemos que nombrar. Y para este viaje no hace falta alforjas. Espera un momentín, han puesto 10. Y ahora cuando dices tú que eliges. Claro, los jueces te mandan una terna y va al Congreso y va al Senado. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Y se modificará. Pero quien elige la terna de los jueces son los vocales del Consejo del Poder Judicial. Y los vocales del Consejo del Poder Judicial son juristas de gran prestigio y jueces. Vamos a ver si ocurre eso, pero es que acabas de decir una cosa que me ha dejado perplejo. O sea, que el Partido Popular es un partido fuera de la Constitución. ¿Cómo, perdona? Sí, que has dicho que no respeta la Constitución. No respetaba la Constitución. Entonces, que está fuera de la Constitución. Es decir, que es menos constitucionalista que Bildu, por ejemplo, socio del gobierno de Sánchez. En la época de Rajoy y Zapatero, te pregunto, ¿Bildu es más constitucionalista que el PP? ¿Que sí es igual de constitucionalista? No, igual. Porque me estás diciendo que el PP no es constitucionalista y me queda un poco perplejo. No, te digo una cosa. Bienvenido a la Constitución en algunas cosas. Yo no digo que el Partido Popular sea inconstitucional. Y si lo es, RC es constitucionalista, Bildu lo es, incluso el PNV, Jun, en fin, constitucionalistas. Todos los socios son constitucionalistas. Señores, dejadlo, por favor. No son anticonstitucionalistas. No se oye. Cuando uno de esos que has citado no es constitucionalista, como el caso de Comín, que no ha querido jurar hacer la Constitución. Lo de la Constitución para ser parlamentario europeo, pues se le ha dejado fuera. ¿Y por qué el PSOE no se aparta de ese partido al que pertenece Comín? A ver, para un momento, Javi. Vale, Javi. A mí me da mucha pena que se hable de esos términos del Partido Popular. Me daría lo mismo que se hablara del Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista son partidos, tal vez, y por eso son los mayoritarios, partidos constitucionalistas que respetan la Constitución. Lo que está alrededor ya me da más miedo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha pasado? El Partido Popular, el Partido Socialista no se ponían de acuerdo. Yo creo, sinceramente, que es porque el Partido Socialista quería, como está haciendo en todas las instituciones, acaparar el poder, colonizando el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, y el periodístico también, que eso es lo que va a pasar a partir de otoño si no lo remediamos.
¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado la Unión Europea, gracias a Dios la Unión Europea, y ha dicho, no, señores, la mitad uno, la mitad otro, y ahora esos van a hacer una ley para que a partir de ahora sean los jueces los que elijan. Bueno, vale, pues, está bien, pero perdona, sí. Jesús, lo que más miedo me da es que 24 horas después el presidente del gobierno ya ha dicho que bueno, que no lo tiene muy claro si ahora va a ser ver, ha habido acuerdo, pero espere, un momentito, vamos al vídeo, señores, vamos al vídeo. 24 horas después, Antonio Illán, Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso. Lo vemos. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Este es un gobierno que, por necesidad, porque somos un gobierno minoría parlamentaria, pero también por convicción, es un gobierno de acuerdos. Todos aquellos que han querido pactar con el gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida del gobierno de España. Sí, señorías, les digo que quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Está Pedro Sánchez más conciliador que Feijóo, pero antes les decía que ha habido celos de Sumar, de Esquerra Republicana, de Podemos y hasta de Santiago Abascal, de Vox, y de los partidos que no, bueno, dicen que no han contado con ellos, PP y PSOE, PSOE y PP, para ese acuerdo. Fíjense las reticencias que tiene, digamos, toda la oposición del Congreso que tiene ahora mismo el PSOE y el PP. Toda la oposición contra el PSOE y contra el PP. Escuchen y vean. Quiero hacer una crítica rotunda al Partido Popular, que ha tenido 5 años, más de 5 años secuestrado un órgano que es clave. Se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y se ha negociado el bloque progresista en proporción a los votos y a los representantes que tenemos en el bloque progresista. Esto es tanto el Partido Socialista cuanto Sumar. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo. A ver, la posibilidad de pactarlo, de negociarlo. Creo que hay que intentar también abrir las ventanas y puertas del Poder Judicial y, sobre todo, pues bueno, ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición. El camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular, la rendición y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática, no solo contra el Gobierno, sino también con los partidos independentistas y contra Podemos en el pasado. Voy a decir una maldad que está en el aire, ¿no? Antonio, que es y que se está oyendo desde círculos periodísticos, desde círculos políticos, que el PSOE y PP tenían que pactar más y se cargaban a todos estos. Y se acabó. Se acabó Podemos, se acabó Esquerra Republicana. Rufián lo ha dicho, que la gran coalición. Nacho, a ver, Antonio, ¿qué opináis? Lugar en Alemania, a ver, a ver qué dice Nacho, a ver. Si eso es bueno para el país, ¿por qué no hacerlo en un momento determinado? Estoy de acuerdo contigo. Javier, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy encantado de ver cómo nacionalistas, comunistas, independentistas, separatistas, toda esta gente critica esto, porque esto me da a entender que la gran mayoría de los españoles que votan al Partido Socialista y al Partido Popular pueden ponerse de acuerdo para lograr acuerdos. Ahora, ¿y quién presidiría el gobierno en esa gran coalición? No lo sé. Nacho, ¿quién presidiría? España es un país asimétrico. A mí lo que de verdad me choca, después de oír al ciudadano Abascal, es que no rompan los acuerdos con el Partido Popular porque ha puesto a bajar de un burro. Es decir, es que yo de verdad me gustaría tener un socio así, porque nosotros del grupo de coalición está con el grupo progresista, y los grupos progresistas lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo. Pero lo mismo pasa con los comunistas, que tampoco rompen con el PSOE. Nacho, la estrategia política te lleva a esas cuestiones. El PSOE se ha comido a su izquierda, ¿no? Sobre todo Sumar, que ha dicho en 20 segundos 3 veces progresista, que con eso ya justifican todo gobierno, ¿no? Entonces, el PSOE se ha comido a su izquierda y, lógicamente, Vox no quiere que el PP
se coma o absorba. Es la misma, es así, es una cuestión de táctica política. Antoni Illán, vamos a ver. Menudo golpe ha recibido Puigdemont, porque después de que el Tribunal Supremo haya rechazado aplicarle la ley de la amnistía, el juez Pablo Llarena pues ha alegado que no cabe perdonar el delito de malversación del expresidente de Cataluña, de Carles Puigdemont, y otros porque según el juez hubo, lo leo textualmente, enriquecimiento personal. ¿Y qué ha contestado Puigdemont? Bueno, pues antes los ha llamado mafia directamente a los jueces españoles. Exactamente la toga nostra, ¿no? Les ha llamado mafia a los jueces, los ha catalogado como la toga nostra. El expresidente de Cataluña, sí, pero el Supremo Illán lo deja claro y frena la amnistía. Los delitos imputados no caben dentro de la ley. El Supremo ha hecho un informe de 100 folios que es pura ciencia ficción. Vaya. ¿De acuerdo? Pura ciencia ficción, porque el enriquecimiento es que yo me enriquezco con algo, ¿no? No que yo no haya pagado de mi dinero algo, que es lo que dice, que estos se han enriquecido porque no pagaron de su dinero el asunto del proceso. ¿Dónde está el enriquecimiento ahí? O sea, han jugado con la semántica. Pero a mí lo que me alucina un poco también el acuerdo que hay hasta ahora. Perdona un momento, y el tribunal, vamos, vosotros que sois de leyes sabréis más que de esto, pero desde luego el Tribunal Supremo lo que está haciendo es retorcer la intención del Poder Legislativo que tenía con la autonomía, con la amnistía. No, amiga, hablando de Puigdemont, lo que me extraña es que el Partido Socialista mantenga hasta ahora acuerdo, aunque sea de aquella manera, con un partido que se está demostrando que es todos los ófobos estos que se aplican a determinadas cuestiones, hasta ahora juezófobo, los llama, ¿cómo se ha llamado? La toga nostra. La toga nostra, es que hombre, es que más radicales que estos. Es que para mí la malversación es el menor de los delitos que ha cometido. Este tío ha dado un golpe de Estado. Este tío ha querido destruir España. Ha querido separar un trozo de nuestro país del resto. Y eso es lo que le ha perdonado Pedro Sánchez y todos los que han votado en el Congreso de los Diputados por esta amnistía. Y esto es lo que tenemos que saber. Y ya está. Y eso de que no, es que ahora ya se van a portar bien. Lo estamos viendo. Bueno, en esta temporada hemos visto cómo se han formado distintos bandos después de que el presidente del gobierno acusara a la máquina del fango de hacerle mucho daño personal y político. Incluso cuando han existido opiniones en contra de las decisiones de Pedro Sánchez dentro de su partido, cuando han aparecido las voces díscolas, por así decirlo, el aparato del gobierno y del PSOE, a vista de todos, ha menoscabado o ha intentado parar las críticas internas, y el último tirón de orejas lo ha protagonizado el expresidente Rodríguez Zapatero, uno de los mayores apoyos dentro del PSOE, que acompaña en los mítines incluso y en el relato a Pedro Sánchez. Lo último de Zapatero ha sido pedir respeto a otro expresidente y líder histórico del socialismo, que conoce muy bien Nacho Andarias y Antoni Illán, Felipe González, por sus críticas a Sánchez, defendiendo, entre otras cosas, Zapatero, que las cartas que ha dedicado a la ciudadanía Pedro Sánchez son totalmente legítimas y necesarias. Antonio González Jerez, tu periódico ABC ha titulado hace unos días un reportaje así: Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, un cisma en el PSOE, una división, podemos decir. Y apunta esa información de tu periódico a que Felipe González aceptaría, digamos, un debate público en un medio de comunicación con su homónimo Zapatero, adelantando con sarcasmo ya Felipe González, bueno, Zapatero ha dicho que no, y González ha dicho que habría diferencias importantes. Yo creo que ese debate en televisión dejaría un programa como este, con esta discusión que tenemos, en mantillas. Bueno. Nosotros no tendríamos nada que hacer. Hay cisma en el PSOE, con ese debate, yo creo que no lo percibe. A veces dice que sí, tu periódico. Bueno, es evidente, ¿no? Además, en nuestro periódico, que Antonio ha dicho que se lo ha leído muy bien, dice, una de las frases es: Felipe González, yo no hago lobby en la UE, en la Unión Europea, como Zapatero, a favor de violadores de derechos humanos. Es decir, más no se puede decir ya del asunto. Yo creo que efectivamente son dos formas de concebir lo que históricamente hemos conocido un partido con Partido Socialista, y vosotros y todos, tú, Nacho, en este caso lo sabes mejor que nadie. Y puedes, a lo mejor nos puedes arrojar luz de por qué se ha producido esta transformación
que muchos de los que conocemos hace tiempo el partido hemos llegado a este Nacho lo conoce punto. muy bien desde dentro, además. Hombre, no hay una transformación, hay una opinión. Es decir, la ventaja que tiene el partido es que tienes la libertad de expresarte siempre y cuando no ataques a los principios fundamentales del derecho del partido. Mientras tanto, aquí conocemos a militantes y a presidentes que manifiestan, no se pasa nada. Te hago una pregunta, Nacho, muy directamente a ti. ¿Es cierto entonces, después de leer esa entrevista, bueno, ese reportaje de ABC, cisma en el PSOE, por el ataque de Zapatero a Felipe González? Bueno, Felipe González, Alfonso Guerra, Redondo Terreros apartado del PSOE, Joaquín Leguina apartado del PSOE, lleva mucho tiempo en otra esfera, ¿no? En otro escenario. Pero es verdad que también Carmen Calvo, que ha sido un peso pesado de la última hornada, del último tramo del socialista, también está fuera. Aunque Consejo de Estado, sí. Sí, pero bueno, es un puesto que me le dan a mí también y como vitalicio, ¿no? Bueno, ¿es cierto entonces, Nacho, que el PSOE se ha convertido, después de escuchar a Felipe González, como le está escuchando todo el mundo, a Alfonso Guerra, a Joaquín Leguina, como he dicho, a Redondo Terreros, a Lambán, o por supuesto a García Paje, que es una voz díscola dentro del Partido Socialista? Como escribe mi querido e íntimo amigo Javier Caraballo, es, como dice Javier Caraballo, una estructura monolítica y unipersonal, el PSOE ahora mismo. No, el partido es un monolítica y unipersonal. El partido es aperturista 100 de 100. No es ni monolítico ni presidencialista, es un secretario general donde se instauraron las primarias, donde todo el mundo que cumple una serie de requisitos se puede presentar para secretario. No te quieres mojar, Nacho, no te quieres mojar. No, pero es que el problema que se tiene desde fuera, que el Partido Socialista no es monolítico. Hay corriente, dice, yo pertenezco a la corriente de izquierda socialista, y como tal tenemos una opinión a veces distinta a lo que en su momento tiene el secretario general, pero por eso no se creó un cisma. Es decir, la única vez que aquí en su día se creó un cisma fue cuando el Congreso de Suresnes, cuando si era marxista o no marxista, que cuando lógicamente se crea la corriente de izquierda socialista, cuando Bustelo, cuando Pablo Castellano, cuando Santos Mases. Vale, ¿no crees que monolítico ¿crees que, Antonio, no hay ningún cisma? Vale, Antonio, ¿crees que no hay cisma, que no es monolítico? No, cisma no, que porque no es unipersonal, que no está hecho a imagen y semejanza del líder del partido. No, imagen y semejanza no. O actúa. Todos los secretarios generales tratan de tener el partido a su disposición. En la época de Felipe González, el partido apoyaba en masa a Felipe González. En la época de Zapatero, pues no tan en masa, pero en masa. Y con González, pues es la primera vez, con Sánchez, es la primera vez que el partido elige directamente los militantes a su secretario general. Es decir, que tenemos el máximo de democracia. Entonces, decía que cisma no, porque para plantear cisma tendría que haber algún liderazgo dentro de la organización y haber planteado dentro de la organización algún elemento ideológico para separar los elementos. Digamos, contestación la acabas de dar ahora mismo. Efectivamente, es que en el Partido Socialista no se adivina nadie que al margen de Pedro Sánchez, digamos, desaparece de Pedro Sánchez, ¿quién dirige el partido? Es que no el Comité Federal. Pero es decir, en otras épocas había otros socialistas que decían, bueno, se puede, digamos, confiar en esta persona o en esta otra para que sea el sucesor. Pero es que ahora mismo no existe nadie. No hay sucesor, pero en otras épocas era famoso, es que ni se adivina, aquello que decía Guerra de que el que se mueve no sale en la foto. Bueno, a ver, señores. Pero fíjate, estaba Alfonso Guerra. Antonio, me quedaría mucho tiempo debatiendo con vosotros. Vamos a ver, la gente está a sus cosas. Mientras la política va por un lado y los políticos, y esta tertulia incluso, la gente va a sus cosas, a sus problemas y a sus alegrías y a sus penas. Porque mientras la política, como digo, va por un lado, los ciudadanos van por el de trabajar y de disfrutar de lo que viene de las playas, de la buena vida, de los festivales de música que amansa las fieras, ¿no? De las fiestas de su pueblo. ¿Cómo apagamos el braserillo desde vuestro punto de vista, Nacho Andarias? ¿Con qué titulares, después desde septiembre a esta parte? Antonio, empiezo por ti, Antonio González Jerez, periodista de ABC. Fíjate si ha habido de todo, ¿no? Pero, pero un titular de cómo ha sido la temporada. Pese a que hemos pasado una temporada que me ha parecido como si fuera una legislatura, ¿eh? Sí, una legislatura. Hemos tenido elecciones, pero hemos tenido municipales. Aparte de eso, sí.
Todo está por llegar. Todo está por llegar. Antonio González Jerez, el titular de Javier Gil. Pues yo lo llamaría así como el show de España, ¿no? El show de España. El show de España. España es un show. Yo creo que España es un show porque cada día nos levantamos con un número nuevo, cada día vemos una vedette nueva bajando las escaleras y cada día pues tenemos números musicales y sorpresas nuevas. El titular. Yo que soy optimista y después Venga, de que haya habido acuerdos, creo que España y el gobierno va de más a mejor. Más a mejor. Y el titular de Nacho, venga, no, titular. El titular, yo creo que España es pendular España y pendular. no lo vamos a quitar. Vale. Y después de hacer balance a nivel nacional o de lo que ha sido esta, como dice Antonio González Jerez, esta legislatura, que parece una legislatura, pero ha sido una temporada en este programa, en el Braserillo, a nivel nacional, como decimos, ese balance que hemos hecho, le vamos a hacer más cercano, en la provincia de Toledo y también en Castilla-La Mancha. Se irá enseguida aquí, en el Braserillo. Bueno, señores, recta final del... seguimos hablando con Antonio Llán, con Nacho Andarias, con Antonio González Jerez y con Javier Gil. A mí me gustaría hacer el otro Braserillo. ¿Verdad, Javier? Porque lo que hemos visto hoy aquí antes de empezar, antes del maquillaje y antes de que, bueno, muchos se han quitado la chaqueta y más cosas, pero lo vamos a dejar ahí porque ese sería el otro Braserillo que quizá tendría superior audiencia a la que tenemos. Bueno, hace 2 semanas estuvo aquí donde está sentado Javier Gil, no dejó aquí títere con cabeza, el representante de la COE, de la patronal y de los empresarios de la provincia de Toledo, y CEPIME, don Manuel Madruga, hablando del chantaje y la amenaza del gobierno y también de las decisiones que toma la ministra de Trabajo de Sumar, Yolanda Díaz, que catalogaba de unilaterales y que afectan en gran medida a los empresarios. Tú también representas a una federación, la Federación Empresarial Talavera, FEPENTA. Bueno, pues la ministra de Trabajo ha anunciado una nueva subida del salario mínimo interprofesional y lo último es que Yolanda Díaz quiere suprimir horas semanales de trabajo con su reducción de la jornada laboral, que ha dicho la patronal de los empresarios que este va a ser otro chantaje, es otro chantaje, que la ministra de Trabajo de Sumar va a reducir la jornada laboral solo acordando con los sindicatos y que va a ejecutar la amenaza, dice la COE, aprobando el recorte a 37,5 horas pese al impacto negativo sobre el empleo y sin contar con la patronal. Os pregunto, y empiezo por ti, Javier, ¿qué creéis que puede pasar? ¿Que muchas empresas van a prescindir de trabajadores? ¿Muchas empresas van a decidir cerrar? ¿Cómo va a afectar esto a la hostelería y, por ejemplo, al comercio? Son los sectores, podrían ser los más dañados, ¿no? ¿Van a cobrar lo mismo, van a pagar lo mismo las empresas a los trabajadores por menos horas? Os pregunto a los 4 y empiezo por Javier. ¿Cómo va a terminar esto? Pero es que no tenemos que asustarnos, Jesús. Esta señora es una miembro del gobierno que es comunista y lleva a cabo pues las cosas de la ideología comunista, que es trabajar menos, cobrar mucho trabajando menos y además pues bueno, tomando una serie de decisiones que lo que hacen es que las empresas van a poder abrir menos horas, con lo cual el consumidor no va a poder comprar. Si quieren abrir más horas, tendrán que contratar trabajadores que cobrarán menos sueldo, porque van a cobrar un sueldo muy pequeñito. Y luego, además, ¿qué va a crear todo esto? Pues va a crear una economía sumergida enorme. Un montón de gente que va a cobrar al mismo tiempo que está cobrando la paguita, pero bueno, si lo que queremos es eso, una España pues de dinero negro, de dinero en el que la gente oculte, porque es que si lo hace legalmente va a tener que pagar muchos impuestos y va a tener que hacer muchas cosas. Que va a florecer de nuevo también muchísimo la economía sumergida, mucho. La economía sumergida, se va a pagar horas, no habrá otra manera entonces. El sobrecito famoso. ¿Y crees que cerrarán empresas? Pues o no que sé, decidan espero despedir que no. o no contratar más. Espero que no. Lo que sí que va a suceder es que hay empresas que van a contratar menos, que van a machacar más a sus trabajadores para que trabajen las mismas horas pagándoles por detrás ese sobrecito, porque claro, es que hacer las cosas legales en España es muy complicado, porque todo cuesta mucho dinero y todo va a las arcas de la empresa. Lo que habría que hacer es llegar a un punto en el que el trabajador tiene que tener sus derechos y esos derechos tienen que estar protegidos, no solamente por el gobierno, sino también por su propia empresa. Estamos de acuerdo que aquí ganan los trabajadores, que hay que defenderlos a los trabajadores, todos somos trabajadores,
Y aparte de eso, bueno, pues los trabajadores van a tener más tiempo para conciliar, que es lo que pide Sumar. Pero claro, dicen los empresarios que no se ha contado con ellos. Nacho dice que es una falta de respeto. Dice que es una falta de respeto de la COE por parte de los que piensan de manera distinta a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz. No, lo único que ocurre que bueno, tendrá que ser una decisión entre las fuerzas sociales, los sindicatos. Tendrán que buscar una solución. Creo que cualquier sistema impositivo en una España democrática siempre es contraproducente. Es cierto que los 37 horas semanales, 37 horas y media semanales que se quiere poner es una propuesta ya que se lleva desde hace tiempo y que no se ha llevado a cabo, fundamentalmente basándola en el estado del bienestar en cuanto a la conciliación familiar. Es cierto también que, bueno, levanta aristas en cuanto a que pensamos o creemos o creen que efectivamente la minoración de las horas va a suponer un mayor incremento económico o va a ser un perjuicio. Yo creo que no, es decir, creo que hay que verlo desde el aspecto positivo. Hay que buscar un acuerdo, lo más importante de todo es acordar acuerdos, negociación. Venga, los Antonios. Jerez. Tanto Javier como Nacho han comentado algunas cuestiones, digamos, técnicas, pero yo creo que cuando se va a hacer política y no economía, ocurren estas cosas. Es así. Hablabas antes de Manuel Madruga, secretario general de FEDETO, de la Federación Empresarial Toledana. Nosotros publicamos este domingo también, o lunes, una entrevista que decía que el diálogo social ya es solo cosa de dos, cuando tienen que ser tres, claro, que es lo que se les impone. Y con ello han quebrado la democracia, es decir, no se puede alcanzar un acuerdo cuando falta una de las partes fundamentales, que es la que, digamos, pone la empresa para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo. Entonces, es que eso me parece que es una cosa fundamental. Insisto que veo que, cuando escuchas a la ministra en este caso, predomina la política. Muchas veces algún derecho social que se invoca, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? De conseguir algo inalcanzable o de tratar de conseguirlo. Bueno, yo creo que siempre hay que tratar de conseguir algo mejor, ¿no? Quiero decir, algo mejor para la generalidad de la gente, del pueblo, ¿no? Creo que la negociación, como tú dices, es de tres patas y no está cerrada. Supongo que terminarán negociando con la patronal. Y especular con que eso va a ser, con que la bajada de los horarios va a ser pues el infierno, pues también habrá que verlo, ¿no? Quiero decir, luego la realidad lo mismo nos desmiente. Lo mismo nos desmiente. El salario mínimo iba a ser una barbaridad y luego no ha sido tanto. Ha sido algo muy bien normalizar aceptado, las cosas, ¿no? Es que todo es muy relativo, ¿eh? Es que el tema de las 38 es sobre el cómputo anual de las horas. No significa que se van a atajar 38. Son 12 millones de horas las que... Ya, por eso hay que hacer anual, hay que hacer el cómputo anual, entonces ahí se hace la distribución. Que se pueden traducir en más vacaciones, que eso estaría bien, por ejemplo. Pero es como en el lo cómputo anual, lo que es importante es que se cuente también con los empresarios, con los autónomos, que siempre nos acordamos de los autónomos y que no se diga como siempre. Esto se hace porque lo digo yo. Bueno, señores, esta temporada que concluimos, esto le va a gustar. Además, los cuatro están muy metidos en lo que es la actividad de la actualidad. Por lo menos algunos, Antonio ya está como más en plan observador, ¿no? Pero Nacho, que es muy político, y Antonio, que evidentemente es director del periódico ABC en Castilla-La Mancha, y Javier, que también analiza muchísimo y está en muchos foros. ¿Qué bomba no vas a tirar? La bomba ha sido la que ocurrió en las últimas elecciones municipales, sobre todo en Castilla-La Mancha. Ha coincidido esta temporada con una época de elecciones municipales y autonómicas en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo. En las elecciones de hace un año, de mayo de 2023, saltó la sorpresa, es la bomba que dice aquí Nacho Andares, el triunfo en algunos casos del Partido Popular y el triunfo por la mínima en casi todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, esa gobernabilidad de los populares gracias a los pactos en ciudades y municipios muy importantes con Vox. El PSOE, esa sí que fue una bomba, perdió todo su poder municipal en la región, cayeron alcaldes hace un año y alcaldesas que no se imaginaban esos resultados. Cuenca. Algunos y algunas, Toledo, Talavera, algunos y algunas de esas alcaldesas y alcaldes se siguen preguntando por qué. Y por quedarnos en la provincia de Toledo, esa pérdida del poder socialista se manifestó en la Diputación de Toledo y aparte de otras poblaciones en las dos ciudades más grandes de la provincia,
como Talavera y Toledo, Toledo y Talavera. PP y Vox pactaron varios gobiernos municipales y provinciales, como los de la Diputación de Toledo, la Diputación de Ciudad Real, Guadalajara, etcétera. Fue sin duda creo que ha sido lo más notorio del ámbito político provincial y regional, aunque entre todas esas variantes la noticia más destacada también fue que el único territorio donde el PSOE, el Partido Socialista, ganó por mayoría en España fue donde estamos, en Castilla-La Mancha, región que perdía la hegemonía socialista municipal y provincial, pero que reafirmaba el poder de la mayoría con una figura, la del presidente Emiliano García Paje, a la que luego le dedicaremos el capítulo que merece. Pero antes, os pregunto, empiezo por ti, Antonio González Jerez. La unión de PP y Vox gobierna en grandes núcleos de la región y la provincia. ¿Cómo resumes este año de pactos de legislatura? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues que, digamos, esa confrontación, esa ruptura que a lo mejor algunos auguraban no se ha producido. Es decir, puede haber habido en algún momento un poco más tenso y demás, pero hasta ahora no ha habido, ya no te voy a utilizar la palabra escándalo, sino tampoco pues una situación compleja, insalvable, todo contrario. No sabemos lo que va a pasar, y eso que ha habido a nivel nacional, tensión. Acabo de escuchar a Abascal. Y para mí eso es lo más noticioso, mientras que a nivel nacional la tensión que por las elecciones nacionales que ha habido entre el PP y Vox ha sido una constatación muy clara y evidente. Sin embargo, aquí a nivel municipal no se ha traducido en unos desacuerdos. Y eso llama bastante la atención. Insisto que no sabemos lo que pasará a final de legislatura. Puede haber hasta sorpresas. Nacho, ¿cómo resumes este año de luna de miel, como dice aquí Antonio, sobre esa vinculación política de PP y Vox que les ha dado la gobernabilidad? Hombre, como decía un político, no sé qué quiere decir, la política hace extraños compañeros de cama. Hombre, son de derecha los dos partidos. Y lo que me choca, no sé si va a durar mucho. Lo peor es lo que hace el PSOE con Podemos. No, pero estábamos dentro. Pero estábamos dentro del propio organigrama, dentro del propio progresismo. Sí, Bildu y Junts están igual que el PSOE. Pero un momento, es decir, nosotros no somos socios de Bildu. Es que, claro, hay que confundir los términos. Es decir, PP, nosotros no somos socios, nosotros no hemos pactado con ellos. Ellos nos apoyan en algunas propuestas, en otras no nos propuestan, igual que en otras. El Bildu apoya al PP y a nosotros nos apoya. Efectivamente, también de PP. La política hace extraños matrimonios, sí señor. Claro. Sí. Vale. ¿Qué ha pasado en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, pues bueno, pues que ha demostrado que el Partido Socialista es el partido de progreso y ha devuelto a traer la ilusión a los castellanomanchegos que se perdió cuando aquí gobernó Dolores García Cospedal, que fue un desastre. Pero eso a nivel regional, pero Nacho, acabo de decir, coño, que se ha currado el redactor lo que he leído. A nivel municipal, municipal habéis perdido, o ha perdido el Partido Socialista la hegemonía. En Guadalajara, por ejemplo, el Partido Socialista ha sido el partido más votado y es el que ha perdido la capital. Como y en Talavera y en Toledo, pero la ha perdido prácticamente por la democracia. Allí gobernamos la democracia da pacto. En Cuenca gobierna el PSOE. Sí, efectivamente ha sido el partido más votado en grandes ciudades, pero la democracia, eso que tanto de lo que ha creado los pactos. La recuperación del PP. Antonio. Perfecto eso. Si dos partidos se ponen de acuerdo y entre los dos suman más votos, pues son los que gobiernan, que es lo que ha pasado aquí. No, más concejales, más que votos. Bueno, más concejales que son más votos. Ocurrió la Junta con PSOE y Podemos en su día. Y eso les ha pasado al PP y a Vox. Dice, ¿y qué han hecho este año nuevo? Yo he visto dos cosas. En políticas normales, quiero decir, en políticas de gestión, pues digamos que ha habido un poco de continuismo, como no podía ser de otra manera, porque hay muchos planes que están en funcionamiento y no tienen más remedio que irlos sacándose adelante. Por ejemplo, pues si te pongo el ejemplo en Toledo, inauguraron el otro día el alcalde del PP el Salón Rico de Godoy. Bueno, pues era una obra tradicional que llevaba tiempo, otras alcaldías de otro signo trabajando en esa obra. Continuismo. O sea, quiero decir, en gestión me parece, habrá que ver ya de los presupuestos del año que viene donde cambien las cosas. Pero hasta ahora continúa. Y sí una cosa que he visto que es un elemento diferenciador, es en los símbolos. Por poner un ejemplo, el PSOE siempre, digamos, el punto de progresía, de igualdad y de todo este tipo de historias, y en los gobiernos PP-Vox, pues por ejemplo no se pone la bandera LGTBI, por poner un ejemplo así muy simple.
puramente simbólico. Es que a lo mejor no va, hay gente no va que en la dice, gestión. Javier Gil, a lo mejor dice Javier, me me decía el otro día Javier Gil en una comida, me decía, es que a lo mejor hay que ir normalizando tanto esto que no tiene por qué haber ya banderas. No, pero por ejemplo, el PP de Madrid sí adorna las fuentes. ¿Y por qué no se pone la bandera del Real Madrid? Pues está claro. Mira, y la bandera del Madrid se pone en las Cibeles. Terminas todo siendo una cuestión política y no de derechos de los sectores. Al final tenemos que ir a lo más normal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo normal? Pues que el Partido Popular no tiene ningún problema, pero está gobernando en muchos ayuntamientos con Vox. Parece ser que no todo Vox. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de Vox tampoco tiene problema, pero hay algunos líderes que parece sí que tienen cierta aversión a estas cosas, ¿no? Y entonces pues dicen, no se pone, porque si se pone rompo los pactos y tal. Es tan simple como eso, ¿de acuerdo? Lo que sí que quería yo hacer en el pequeño análisis es, primero, el Partido Socialista gana las elecciones regionales en Castilla-La Mancha, en el único sitio de España con mayoría absoluta. Sin embargo, el Partido Popular gana en la mayoría de ayuntamientos y diputaciones. Y luego vienen las elecciones nacionales, arrasa el Partido Popular, y vienen las elecciones europeas y arrasa el Partido Popular. Pues el Partido Popular tendrá que ver qué es lo que le pasa en Castilla-La Mancha. Eso es muy bueno. Pero un momentito, vamos al escenario regional. Mira, me lo has puesto de verdad, me lo has puesto como se las ponían ahí. En el escenario regional. Pero antes vamos a empezar. Os voy a preguntar cuál es el balance de legislatura en Castilla-La Mancha. Antonio, empiezo también por ti. Es decir, centrándonos en las acciones del gobierno de García Paje, por personalizarlo un poquito más en la figura. ¿Qué ha sido para ti lo más destacable de esta legislatura? Yo creo que lo más destacable es que, para suerte del actual gobierno, ha sido una continuidad. Es decir, gobernó la anterior legislatura con un programa de gobierno X, ¿no? Y su victoria, su nueva victoria, le ha permitido seguir con esas políticas. Es decir, yo creo que su mayor virtud es que no ha habido un cambio ni un trauma de cambiar de una cosa a otra para continuar con su gobierno. Me parece que es lo más positivo. Es decir, no empezaba de cero, sino que continuaba su anterior legislatura con esta nueva, ¿no? Otra cosa distinta es que yo creo que el principal problema que tiene el Partido Socialista, gobernando la Junta de Castilla-La Mancha, es que el enemigo no lo tiene en la oposición, porque está en la oposición, sino en el gobierno de España. Claro, es así, o sea que esa es la cuestión. Ha transferido más millones que en muchas legislaturas. Yo no sé, pero hoy por ejemplo, Emiliano ha vuelto a decir delante de la cara de Pedro Sánchez que no está de acuerdo en una financiación. Castilla-La Mancha es la menos financiada por el gobierno según el gobierno, ¿no? Según la Junta. Es que para eso estará la comisión de presidentes o la comisión económica para hacer el nuevo pacto de financiación. Está requiriendo una financiación justa, que lo que quiere. Antonio, tu resumen de legislatura muy breve. El resumen de legislatura es que a nivel regional del Partido Socialista. A nivel regional, a mí hay una cosa que se ve poco, y es los acuerdos del PP y del PSOE. Y yo creo que pero ha habido muchos acuerdos, los periodistas lo sabéis, que ha habido muchos acuerdos y no se ven. Y entre otros, ahí están trabajando en la nueva ley electoral. Por poner un ejemplo. Para meter más diputados. Bueno, eso lo destaca Antonio. ¿Qué destacarías de este año regional de legislatura regional del PSOE? Fundamentalmente la coherencia y la dignidad. Yo creo que el Partido Socialista, y en este caso por el presidente de Castilla-La Mancha, está gobernando por y para todos los castellanos manchegos. Y eso es la diferencia que se ha tenido con las anteriores legislaturas de la Cospedal. ¿Qué dice? Bueno, pues yo creo que es una política de continuismo con lo que ya se hacía antes. Al seguir el mismo gobierno, el mismo presidente, pues está haciendo básicamente lo mismo. Sí que hay una cosa que yo puedo no opinar exactamente lo mismo que tú, y es esa solidaridad con toda la región. Mi opinión es que hay ciertas partes de la región que necesitarían más ayuda que otras, porque tienen más paro. Talavera. Talavera de la Reina, Cuenca, por ejemplo, Talavera de la Reina, la serranía de Guadalajara. Son unas zonas que a lo mejor se debería hacer un mayor esfuerzo para ese esfuerzo de solidaridad que tenemos que tener. A ver, antes comentábamos... Ha habido más acuerdos en Toledo que en Talavera, por ejemplo. Antes comentábamos esos cismas en el PSOE nacional de legendarios de los históricos con el PSOE de Pedro Sánchez. Esos choques, es más, si se dan cuenta otros históricos como, antes decía, como Carmen Calvo, incluso figuras ligadas al último tramo socialista, tampoco están ya en la primera línea. Y en el abanico de esas voces discordantes, disonantes, que no están de acuerdo en algunas de las decisiones del gobierno, se encuentra sin duda la del presidente de esta región, Emiliano García Paje. Se dice, y muchos
nos consta que son rumores de verano, serpientes de verano, algunas hasta con veneno, hay quien dice que sería tirarse un tiro en el pie designar un nuevo candidato o candidata en Castilla-La Mancha, teniendo aquí a Verstappen, ¿no? A este tío que gana todo en la Fórmula 1, al número 1, ¿no? Al líder que más gana el PP de la Verstappen creo que quiere irse a Mercedes. Bueno, pues... Bueno, a lo mejor... No digo nada. Oye, pues Verstappen, pero escucha... Que quiere dejar Red Bull ojo, e irse a Mercedes. Pero si se va a Mercedes, a lo mejor Verstappen sigue ganando. Ah, bueno. Entonces, claro, bueno, se dice que es tirarse un tiro en el pie, por ejemplo, que haya un debate, ¿no? El que es el que más gana al Partido Popular de la política española, García Paje, y dentro de algunos sectores del PSOE apelan a la renovación y a que no se puede estar todo el día criticando a Sánchez. A ver, lecturas las hay y muy diferentes. La del último comité regional del PSOE quedó clara este pasado fin de semana, valorando muy positivamente la gestión de Paje y reafirmando que García Paje es quien mejor representa a Castilla-La Mancha y teniendo claro que a día de hoy volvería a obtener una mayoría absoluta incluso más holgada. Por tanto, no se hablará en el futuro, tú que estuviste, Nacho Andarias, en ese comité, no se hablará en el futuro próximo de la renovación en el PSOE de Castilla-La Mancha, ¿es inamovible? Ahora no es el tiempo. Yo creo que cuando se convoque el Congreso, cualquier militante puede presentarse a las primarias. Es cierto que cuando eres presidente llevas una ventaja sobre el que no lo tiene, pero yo creo que como el partido es de los militantes, nunca hay que descartar cualquier tipo de acción o actuación por parte de los componentes. Pero ahora mismo del partido. Ahora mismo no, es decir, ahora mismo no es el tiempo. El comité ha respaldado y respalda. Ahora mismo no es el tiempo y creo que Emiliano, el presidente de Castilla-La Mancha, en este caso está gobernando para todo y para todas, y de momento con algunas situaciones anómalas que pueda tener pues unas disensiones dentro de la libertad de opinión o de expresión que él tiene, pues como tal creo que lo está haciendo bien. A ver, Antonio González Jerez, pero en el bando de enfrente, ahora esto va a gustar. Por cierto, a todas luces y a vista de todos, sobre todo en Toledo capital, donde sí hay una luna de miel casi permanente, es en la relación institucional entre el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PP, por Carlos Velázquez, y la Junta de García Paje, donde, como digo, y es muy comentado, existe una excelente sintonía, una complicidad que antes no existía, ¿no, Antonio? Por supuesto, vamos a ver, yo creo que es evidente, no es una cuestión que sea objeto de opinión particular, sino que es una cuestión de hechos objetivos. En los últimos tiempos ha habido más fotografías de Emiliano García Paje y Carlos Velázquez como alcalde de Toledo que la anterior legislatura, por ejemplo, con Milagros Tolón. Yo creo que eso es más que evidente. Lo mismo también es una estrategia de Carlos Antonio, Velázquez. ¿tú qué crees? ¿Va a haber renovación no en sé el PP? qué estrategia será, pero eso es evidente. Yo creo que en el PP sí va a haber renovación. ¿Sí? Sí, regional te refieres. Javier, que está bien informado. Ahí. A ver. Vamos a ver, yo creo que el Congreso del Partido Popular se celebrará dentro de un año y medio y nos podemos encontrar pues que el actual presidente regional del partido vuelva a presentarse después de estos años, ¿no?, en los que se ha presentado a las elecciones, o que bueno, pues haya otra persona que decida presentarse junto con él, es decir, para enfrentarse en esa elección, enfrentarse lo digo de manera positiva, por supuesto, o un candidato pues que surja en ese momento para encabezar luego una posible elecciones regionales. Bueno, como decía antes Nacho, no es el momento. A ver, antes de despedirnos por las vacaciones, les vamos a sugerir que uno de esos destinos sea, aunque sea unos días, 4 días, no 3 días, lo más cercano, lo que tienen al lado. Fíjense, Nacho Andarias desde Guadalajara, Valverde de los Arroyos, qué pueblo más bonito, la arquitectura negra. Antonio Llanes de los Navalucillos, ¿quién le voy a decir yo? Donde nadie es forastero. Donde nadie es forastero. Él y yo disfrutamos de ese agua, por eso tenemos este lustre en la cara, Antonio. Es que el agua del Guindillo. Javier Gil, Talavera y todo su entorno. Antonio, su pueblo, que es maravilloso. Alameda de la Sagra. Alameda de la Sagra. Es decir, eso que tienen ustedes al lado, en Castilla-La Mancha, a lo mejor todavía no lo han descubierto. Castilla-La Mancha es una de las regiones que más ha crecido en los últimos tiempos en cuanto a visitas, en cuanto a pernoctaciones, en ese turismo de interior lleno de encanto, de patrimonio, de buena gastronomía. Hay unas previsiones de crecimiento muy importantes de ese turismo regional que ha subrayado el presidente castellano-manchego, por cierto, Emiliano García Paje. Escúchenle. Nuestro objetivo para el 2030 es llegar
a tener un 18% de incremento de viajeros y un 23% de pernoctaciones. Es decir, es un plan ambicioso, es un plan posible. La gente tiene ánimo de consumir intelectualmente cultura, patrimonio, gastronomía, incluso sociabilidad. Bueno, pues estaba escuchando precisamente lo que decía, cultura, patrimonio, Antonio, qué bonito, ¿eh? Castilla-La Mancha tiene posibilidades. Sí, la verdad que la campaña de turismo que está haciendo en estos momentos el Gobierno de Castilla-La Mancha es muy interesante, muy potente, y al final es así, si tienes cosas atractivas las tienes que vender, es lo único camino que queda. Yo espero, Antonio, que en los Navalucillos se come sabrosito. Sí, sabrosito. Que tú imagínate en la zona de Y te Guadalajara, pone lustros. con el tema de la lavanda, de los festivales de lavanda en Brihuega, es espectacular. A ver, Nacho, recomiendas entonces Guadalajara, tu tierra. Guadalajara tienes dos parques naturales, el Alledo y el Alto Tajo. Tiene la Tejera Negra, tiene la zona de Molina de Aragón, tiene la zona de Brihuega, Sigüenza. A ver, Javier, ¿qué recomiendas? Tiene la campiña, ya sabéis que Toledo y después de Toledo y Cuenca, Talavera es la ciudad con mayor número de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, y además está rodeada de un paraíso natural de artesanía, de comer bien. Todos estáis invitados a venir a Talavera porque es una maravilla. Antonio. No, yo creo que como toledano, como un pueblo de Toledo, yo creo que los pueblos encierran maravillas que hay que conocer. Un mapita, un programa cada fin de semana. Vamos por esta zona, por la Sagra, por los Montes de Toledo, por Torrijos, en fin. Inacabable. Antonio, estar al fresco en tu pueblo. Pues allí nos veremos con una sillita y el botijo al lado. Y a cortar trajes. Eso, ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cortar trajes, como se suele decir en Castilla-La Mancha, cortar trajes. Lo hemos hecho con muchos tertulianos, algunos ya no están con nosotros, pero no es que hayan pasado mejor vida, afortunadamente, sino que a lo mejor tienen otras labores. Así que gracias a todos los colaboradores, a todo el maravilloso equipo que trabaja aquí en Teletoledo, que es maravilloso, es un equipo que hace de todo. Son todos ellos como una navaja suiza, ¿verdad? Abres y saben hacer de todo. Por eso les agradezco muchísimo una temporada más. Como he dicho, después del verano volveremos, si quieren los jefes, si nos deja la salud. Así que a todos, muchísimas gracias, Nacho, Antonio, a los Antonios, Javier Gil. Señores, hasta aquí una temporada más. Van casi 30 de este braserillo decano en la televisión de nuestro país, también de Castilla-La Mancha, que encendimos allá por el mes de septiembre del año pasado y que apagamos porque el calor nos obliga cada semana. Hemos encendido la actualidad, apagamos el braserillo, es momento de encender el ventilador. Disfruten ustedes al máximo, hagan lo que les venga en gana, hablen menos de política, más de playa, de amigos, de gazpacho, de pueblos, de España, que es un paraíso para disfrutar en la época estival. No hay otro lugar en Europa. Y si les apetece la vuelta del verano, pues nos encontramos aquí en su televisión de cercanía, en esta televisión local, agradeciendo a todas también las teles que se han sumado, que nos ven en muchos sitios de España en el grupo Cadena Media. La mejor televisión, la de cerca, la de los ciudadanos, la de los pueblos. Nos encontraremos a la vuelta del verano, por mi parte y la de nuestros colaboradores, nuestro maravilloso equipo técnico de producción. Ha sido un placer entrar en sus casas. Así que este verano cuídense mucho e intenten ser felices de corazón.